Yo digo en Portugal que estoy estudiando guitarra clásica y en la realidad tengo 10 asignaturas. Guitarra, no sé qué, música, arte, no sé qué. ¿Qué más estudias aparte de música, no? Llega una parte del concerto que Steve Vai siempre hace, llama a 2 personas del público para que creen una música en el momento. Que fui llamado para subir al escenario. Hubo una fase de mi época, eso que estaba me comportando muy mal, era muy rebelde. Literal dejé de estudiar música, pero la pasión siempre la tuve dentro. Entonces empezó una jornada muy dura y muy épica e importante en mi vida, que es volver a tocar la guitarra clásica, pero de forma seria. Y creo que fui admitido aquí en Madrid por no creer que iba a entrar. Yo aprendí a escribir español por las conversaciones con vosotros en WhatsApp. O sea, que los exámenes de historia de la música era el español de WhatsApp, pero con la historia de la música. El mejor portuñol del mundo. Me acuerdo de llegar aquí. ¿Cómo mueves la cabeza? Yo si estoy tocando no consigo mover la cabeza, tengo que estar concentrado. Porque es algo natural, ¿sabes? Entonces, esa parte de eléctrica, creo que lo que más me ayudó y toda la influencia que tengo del rock es alma y de tocar libre, expresarte sin miedo y estar ¡guau! Entonces eso vino todo de mi padre. Bienvenidos todos a Streamcast. Hoy tenemos una persona que ha viajado desde lo eléctrico a lo clásico, que de joven tocaba la guitarra eléctrica de rock y actualmente acaricia sus cuerdas tocando Bach. Es una persona que no nos viene a contar, no viene a contar lo que salga, hablar de música y sobre todo hablar de su historia. Pedro Parente. Hola a todos, daqui Pedro Parente. Desde a primeira ocasião quero agradecer imenso a mi grande amigo David y compañero, cual admiro mucho. Y es una honra estar aquí y un privilegio, tanto contar mi historia como aparecer en tu podcast. Y aquí estamos. Privilegio mío. De verdad que desde el primer momento has sido una persona que me ha recogido con los brazos abiertos. Tú a mí. No, bueno, desde ese 100 montaditos, tío, que... Bueno, a ver, sí, porque yo ya estaba... Yo ya entraba en segundo cuando tú entraste en primero, las pruebas, ¿no? Y ese día que nos encontramos ahí por el pasillo de secretaría. Exactamente, que ya teníamos hablado antes, pero ahora ya lo contamos todo bonito, Sí. la historia entera. Entonces, a ver, Pedro Parente, vienes de tocar la guitarra eléctrica de cuando era joven, desde muy temprana edad, porque tu padre es guitarrista eléctrico, ¿no? Lleva toda la vida tocando la guitarra eléctrica. Entonces lo llevas viendo siempre. Cuéntanos un poquito, porfa. Exactamente, pues soy de Portugal, para quien no conoce. Vengo de una familia de músicos, que lo más interesante es que somos de una ciudad llamada Viana do Castelo, en cual mi abuela vive en un pueblo llamado Santa Marta de Portozelo. Y ahí en la región Minhota de Portugal, el norte, es muy conocido la música popular, el folclore, la tradición, el baile y todo. Y es muy interesante como tanto mi padre como mis tíos, que nacieron por los años 65, 60, claro, nacieron en ese mundo, folclore y tradición, y aún no se sabe muy bien por qué decidieron crear una banda de rock, metal en esa época, que imagínate un pueblo súper pequeño en Portugal, que o sea, mucho menos desenvolvido, y ellos con piercings, con el pelo largo. Los rebeldes del pueblo, ¿no? Sí, exactamente. Se inspiraban en revistas que llegaban de, no sé, algunos compañeros que tenían, que vivían afuera. Y es eso, entonces nació ahí, es una banda familiar de 4 hermanos, se llama Jarojup, porque es la sílaba de cada nombre del hermano, Ja de Jaime, Ro de Rosa, Ju de Julio y P de Pedro. Y nada, entonces yo crecí un poco en eso, en que mi ciudad es pequeña, ellos, gracias a Dios, llegaron a hacer muchos conciertos por Portugal entero, mismo Galicia y todo. Entonces, siendo una ciudad pequeña de Portugal, se conoce mucho las cosas que existen. Entonces yo nací un poco en ese ambiente, en que siempre acompañaba todos los conciertos de pequeño y todo. Y sí, entonces empecé temprano por mi padre. Primero incluso, no sé si sabes, empecé por batería. Empezaste por la batería, no tenía ni idea. Sí. Porque en esa época en la escuela de rock era el único instrumento que había disponible. Entonces empecé por ahí, después ya, claro, influencia, tu padre es guitarrista eléctrico, lo que Claro, y quieres tenías ser, guitarras ¿vale? en casa además. Claro, siempre. Claro. Entonces después cambié por guitarra eléctrica
Y, o sea, es algo que te sale natural, porque viviste toda esa infancia en eso. Claro. Entonces, claro, guitarra eléctrica. Cuéntanos así alguna anécdota curiosa de ir a conciertos con tu padre. Porque claro, o sea, no es ir a ver el concierto, sino que estás en el backstage, detrás, ¿no? Del escenario, entre patas. Claro, es todo el proceso de que a veces las personas ni siquiera lo piensan, porque tú pagas un billete, tienes un concierto a las 10, te arreglas, te pones guapo, guapa y vas a disfrutar con tus amigos. Claro. Pero nosotros es en otra ciudad, tenemos que viajar con todo el material, llegar por la tarde, montar todo el equipamiento, soundcheck. A veces siempre hay problemas, o incluso cuando el concierto es con varias bandas, que hay horarios, ni siempre se cumple bien los horarios. Claro, porque a nada que uno llegue más tarde ya se descuadra todo. Ya, claro. Y muchas veces se comparte instrumentos, ¿no? Como la batería, que a veces la dejan o puesta. mismo a veces los amplificadores, como ya están ecualizados, el siguiente chico de la otra banda simplemente liga el cable y toca con lo que tiene, por no haber tiempo para en el escenario con el público estar cambiando todo y tal. Claro. Entonces pasan muchas cosas, pero lo más bonito es mismo eso, porque mismo como banda, aparte del concierto, creas una unión mucho familiar. De eso, de llegar antes, de montar todo, de cenar juntos, después del concierto, es todo muy bonito, es un proceso increíble. Y yo solo con, no sé, 7, 8, 9 años estaba ahí con ellos. Estabas viviendo todo. Viviendo, entonces, ¡buah! Yo ni siquiera tenía dimensión de esa experiencia. Claro, claro. Es muy, muy bonito. Qué bonito. La verdad es que es una experiencia increíble, o sea, llegar a vivir eso es único. Entonces, no sé, anécdota que te podría decir, porque estaba intentando pensarla. O sea, yo me sé una anécdota muy chula, que esa la podemos dejar para después. Pero una anécdota que sea a lo mejor graciosa, curiosa, que haya pasado en el escenario imprevisto. Por ejemplo, por ejemplo, obvio que eles cenan todos con el equipo y tal, pero por ejemplo mi padre siempre se llevaba uns sanduíches mixtos o algunos bocadillos para ir comiendo, merendando así en viajes largos. Y hay una vez que él era el primero a hacer la prueba de sonido, la guitarra, y sabes, imagina, si está la batería haciendo la prueba de sonido, los otros no tienen que estar. Claro. Entonces él fue el primero. Y bueno, hecho su prueba de sonido y justo cuando llegó a la furgoneta para coger su bocadillo ya no estaba. Se lo habían comido. Se lo había comido. Algún de ellos y después nadie dijo quién. Por ejemplo, cosas así de amigos y claro, de hacer chistes al siguiente y ya está. Bueno, es la hora que me acuerdo. Igual en el de coger me acuerdo de más y ya te diré. Bueno, me sueltas, si no... Claro. Lo reservamos para la próxima y ya está. Entonces, bueno, coges la guitarra eléctrica y bueno, ¿cómo es el paso de la batería a la guitarra eléctrica? Imagino que distinto, pero te habrá enseñado muchas cosas empezar con la batería, Sí, ¿no? sí, yo tuve, no sé, igual un año solo con la batería. Fue fundamental para esos ritmos básicos y me gustaba mucho. Incluso tengo varios vídeos de yo niño en casa tocando batería, que es muy alto porque no teníamos esas baterías de ahora que pones los audífonos y no se escucha. Eran baterías acústicas. Claro, normal. Entonces los vecinos se quejaban mucho y tal. Pero sí, no sé, me acuerdo que surgió una vaga en el profesor de guitarra eléctrica en esa época y mal pude, me cambié. Claro que mi padre en casa me enseñaba cosas y todo. Entonces, te pondría música y tal. Sí, mucho más natural. Sí, sí. Y luego empiezas con la guitarra eléctrica y ahí a tope, ¿no? Desde un Sí. primer momento vas a clases, te da clase tu padre. Sí, hasta más o menos 14, 15 años. Tenía una escuela pequeña de música llamada Amadeus. Igual tiene Rock School, que es como te puede ser, es una formación que viene de Inglaterra y te examinan mismo y te dan diplomas incluso de Rock School. Entonces me acuerdo que una vez al año venía algún examinador de Inglaterra, de Londres o así, a tu escuela solo para hacer una prueba. hacer ese examen. Y después era por grados, ¿sabes? Y entonces te ibas mejorando y teníamos los libros, tenía un repertorio. Bueno, sé la AC/DC y algunas cosas así. Claro. ¿Formabais bandas allí y demás? También, imagino, también, ¿no? sí, buah. Y yo incluso era el más pequeñito, yo formé una banda que los otros integrantes tenían todos desde 9, 20 años y yo tenía 12 o 13. Pero como ya tenía mucha energía y vas a tope sí, ya, sí, no tenía miedo de nada. Iba ahí y sí, y hay muchos vídeos, te voy a enviar para que los pongas mientras hablamos de claro. eso. Sí, de todos adultos grandes y yo ahí pequeñito con mi pelo largo, abanando mucho, claro. Es otro de los temas ese para hablar, lo del pelo. Sí, Madre mía. sí.
Claro, influencia toda la vida. Mi padre también siempre tuvo pelo largo. Pero claro. Después con la edad es como tienes que cortar mismo para preservar y cuidar de él. Pero claro, influencia total. Yo crecí en ese ambiente y así quería ser. Fue mi vida. Qué bueno, una vida rockera Claro. al 100%, ¿eh? Muy interesante. Y bueno, estás tocando la guitarra eléctrica en Rock School y desde bien pequeño te subes a un escenario con uno de los mejores guitarristas del mundo. Sí, es Cuéntanos verdad. esa historia, porfa, porque a mí cuando me lo contaste yo me quedé flipando. Entonces, claro, imagínate yo y mi padre en ese mundo tanto de conciertos como de tocar mucha guitarra en casa, escuchar los mejores en YouTube, varias leyendas. Y en 2012, en noviembre, creo que fue el día 11 o 12 de noviembre de 2012, porque fue tan importante que hasta ahora me lo acuerdo. Steve Vai, el gran guitarrista que toda la gente de rock, incluso no, admira, venía a Oporto. O sea, iba a ser una gira europea y venía a Lisboa y a Oporto. Entonces Viana, siendo del norte y cerca más de Oporto, yo y mi padre fuimos a por ello. Claro. Fue en el Art Club de Porto. Y nada, y yo ni siquiera tenía mucha dimensión porque era muy chico, muy niño. Y para mí era A algo lo mejor más. tampoco sabías quién era. O sea, No, no sabías a lo mejor lo que representaba Steve Vai, ¿no? para mí era un concierto más, ¿sabes? Como cuando, igual para mí era tan importante como cuando voy con la banda de mi padre a hacer sus conciertos de ellos. Era igual. Entonces me acuerdo de mucha gente y una cosa súper interesante es que en esos conciertos hay gente de todo tipo. O sea, no hay solo rockeros, hay gente que ves intelectual, tipo, que ves que son, no sé, abogados o algo así. Ujú. Es muy interesante eso, cómo le haga tanta gente. Y bueno, yo tenía 11 años como normal, mi padre, vamos para adelante. No sé qué, muy excitado. Y un concierto increíble. Y llega una parte del concierto que Steve Vai siempre hace en todos sus conciertos que llama a dos personas del público para que creen una música en el momento. Que eso, o sea, al nivel de la banda para poder concretizar eso es, vamos, Magnífico. increíble. Sí, sí. Y termina de ser una de las personas que fue llamado para subir al escenario en ese momento. Y me acuerdo que fui yo y una chica, pero una chica mayor, o sea, tenía 18, 19 años, yo era niño totalmente. Y me acuerdo de eso de película, de los de seguridad de cogerem para arriba del escenario Sí. y de repente estás ahí arriba. Y ver todo el escenario con tanta gente. Sí, 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 sí. Y entonces ¿Qué sentiste en ese momento cuando viste todo? Es Cuando que yo estabas como arriba? no tenía ni un sentido de responsabilidad, o sea, era muy inocente, entonces lo que me gustaba mucho, y como ese era uno de mis sueños, siempre estar en escenario, fue tipo, wow, Wow. fue tipo grandioso, ¿sabes? Yo creo que cuando luego mal subí, tipo, me puse delante para el público y así, tipo así, sí, 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 sí. Y... nada, después ellos solo hablaban en inglés, obviamente. Yo no sabía inglés en esa edad. Entonces tuve suerte que la otra chica hablaba y me estaba traduciendo en Al momento, escenario. claro. Claro, porque él me hacía preguntas, Steve Vai, de ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y yo no sabía, entonces le contesté al momento. Y él, por ejemplo, como yo era más niño, me pidió para hacer tipo beatbox del ritmo de la batería, de que yo quisiera. Claro. Y a la chica pidió una melodía que ela cantar en cual él, con su oído magnífico, lo he hecho luego en la guitarra al momento. Después me pidió a mí también para hacer el ritmo así, tipo fingiendo el ritmo que quería que el guitarrista hiciera, el otro del acompañante. Y fue eso. Y tuve la oportunidad después de toda esa música estar en el escenario y quedé todo el resto del concierto en un canto del escenario mirando desde ahí, o sea, desde el escenario mirando Claro. todo el concierto. Sí, sí. Y después tuve posibilidad de tener una púa de Steve Vai firmada, una baqueta del baterista y después de ir del escenario todo hasta el público pasas por el backstage que tiene tipo 10 guitarras de Steve Vai, los camarinos y todo, entonces fue Increíble. surreal. O sea, conociste a todo el equipo. Fue surreal, yo ni siquiera tenía, o sea, fue mismo vivir un sueño, algo que es como predestinado, que tú aún ni siquiera sabes. Sí, sí, sí. Entonces fue muy, muy, muy especial. Qué bonito. Qué bonito. Es que tener a Steve Vai al lado.
Y lanzarse al escenario y tocar. Sí, Bueno, sí, sí. y estar con él. Bueno, yo solo con estar con él ahí delante de tanto público. Claro, y me Hay que tenerlos bien acuerdo. puestos, también. Es que, como te digo, era niño y esa inocencia, tus gustos principales te llevan adelante. O sea, ni siquiera piensas, me estoy mirando, no Claro, sé qué. Como igual te puede venir esos pensamientos cuando eres mayor, que claro. ya tienes más responsabilidad, sabes lo que estás haciendo. Pero sí, es que me acuerdo, y él me estaba preguntando en inglés, ela traducindo, y después él al final, nice to meet you, I'm Steve Vai, y me da así la mano. Y yo le tipo saludo y toda la gente, ¡wow! Tipo todo el público, ¿sabes? Fue Qué increíble. Sí, increíble. uno de los días más bonitos de mi vida. Y aquí en exclusiva lo tenemos, ¿eh? Aquí Bueno, exclusiva no, porque estamos. imagino que ya lo habrás contado en alguna entrevista, en Sí, alguna cosita. pero aún no hablé ni una entrevista de eso. Aquí es que Sí, así detalles, justo eso. aquí abrimos a las personas en canal, ¿eh? Claro, Nos claro cuentan que sí, todo. claro que sí. Y llega un momento en el que la guitarra eléctrica la dejas un poco apartada y te siente así como te nace de dentro un poquito el interés por la guitarra clásica. ¿O llega un momento en el que se divide la guitarra eléctrica con más cosas y... Pues mi introducción a la guitarra clásica fue porque después de estar en la Rock School, que era una academia completamente aparte de la escuela normal, el ensino básico, justo en el ensino básico ya se llama, por lo menos en Portugal, ensino articulado, que es durante la mañana tienes todas las asignaturas de portugués, matemática, historia y tal, y por la tarde vas a una academia que está junta con la con el colegio? escuela, con el colegio normal, que ahí es de música clásica, o sea, y entonces yo ahí conseguí ser admitido como en la guitarra clásica, perdón, en la guitarra clásica. Y me acuerdo que incluso en las primeras clases yo iba a esas clases y me ponía a tocar metálica y todo con la Claro, guitarra lo que conocías de la clásica, guitarra claro, eléctrica, claro. claro. Sí, hacía mucho así el cosa de la puga, el Sí, de sí. la puga y mi profe me regañaba, no, con los dedos, no sé qué. Entonces fue algo que me surgió obligatorio, porque en esa fase para yo estudiar música ahí es el único instrumento que había, Ujú. guitarra clásica. Y entonces fue eso, o sea, entré de una forma a rechazar un poco, porque no era mi lenguaje, y después a medida que fui creciendo, fui me enamorando. Entonces, y hoy en día, si quieres que te diga, ni siquiera toco la guitarra eléctrica. Estoy completamente enamorado de la clásica. Y sí, disfruto un montón. Mi padre, buah, siempre que tiene un concierto hasta ahora me siento como un niño. Pero sí, la entrada justa fue eso. No fui yo que decidí, pero era la única opción y terminé me enamorando. Ujú. Muchísimo, muchísimo más incluso. Y estabas allí en Portugal ensayando repertorio ya con partitura, ¿no? Imagino que en ese sitio ya estudiabas más de Sí, forma sí, sí. académica, ¿no? Digamos con... Totalmente, es justo una academia de música clásica. Entonces estuve, creo que 2 años o así, solo en eso. Pero lo que pasa es que yo era un chico muy rebelde, muy mal comportado. Yo fui expulso incluso de varias escuelas. Y Eras lo, intenso, eras cañero. sí, 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 tuve mucha rebeldía en mi adolescencia. Y lo que pasa es que estuve 2 años ahí, pero no lo valoraba, ¿sabes? Y me comportaba muy mal. Incluso fui expulso de esa escuela y me vi a un punto que dejé la guitarra y la música. Porque eso fue antes de hacer profesional, que aquí no sé cómo se llama. Es, Elemental, profesional y superior. vale, entonces fue en el elemental que tuve 2 años de guitarra clásica y después hubo una fase de mi época, eso que estaba me comportando muy mal, era muy rebelde, no quería saber de nada. Es cuando sabes los niños que mismo que tú quieres ayudarlo, si no quiere ayuda, no Sí, sí. adianta. Sí, me suena por mis propias carnes. Yo era de los rebeldes también. Y entonces, en esa época dejé la música, dejé y fui para hacer curso profesional de audiovisuales en otro colegio ya. Y ahí fue una época muy fuerte porque literal dejé de estudiar música, pero pronto la pasión siempre la tuve dentro. Y sí, fue esa época. Y luego es cuando viene una persona importante de tu vida
y te dice, a ver, chaval, que la estás liando por ahí, vente conmigo que te voy a volver a encauzar por el mundo de la guitarra clásica, ¿no? Sí, sí, justo, eso es mi historia, que en esa época que estaba perdido, puedo decir, y fui mismo a hacer audiovisuales porque era mi... No sé, yo pensé en esa época, "Buah, a mí me gusta música, pero de lo demás que me gusta. Y buah, imagen y sonido, pues está de alguna forma Sí, junto. Entonces vamos a por ahí. También es algo más práctico, ¿sabes? No es tan teórico, nunca me gustó estudiar, nunca estudié así de... Que es algo muy malo y feo, pero era mi realidad, fue mi vida, o sea, no puedo omitirlo. Y sí, pero mira qué interesante, porque yo dejé de estudiar música, pero en mi casa siempre hubo música y siempre hubo la guitarra, incluso la clásica. Entonces, me acuerdo que mismo en verano y todo, a veces yo tuve un repertorio que tocaba en esos 2 años de elemental, que a veces cogía la guitarra y lo repetía, lo estaba tocando en casa por pasión, mismo que ya no lo estudiaba. Entonces mi padre me hacía unos vídeos tocando lo que sea y él solo de estar tocando, ¿sabes? Le brillaba los ojos. Pero me hacía los vídeos y publicaba, por ejemplo, en Facebook. Y ahí que un gran amigo suyo, que se llama profesor Francisco Gomes, uno de los profesores más conocidos de profesional en el norte de Portugal, pero yo creo que en Portugal entero, porque cuenta con más de 30 alumnos que ha puesto en el exterior y fuera madre de mía, Portugal, que 30 alumnos, que entraron en el superior, pero en grandes conservatorios. conservatorios y universidades. Y justo era mi vecino de ahí. Y era muy amigo, claro, porque es profesor de música, mi padre es músico, ciudad pequeña, muy amigo de mi padre, que en lo cual miraba esos vídeos y debería pensar, o sea, este chico que... Porque él, cuando yo hice el elemental, él daba clases ahí. Entonces él sabía de todo, de O sea, ya te tipo... conocía, Y sabía de todo, en las reuniones los profes hablar, claro. "Buah, este Pedro, estamos hartos de él, no escucha a nadie, solo distrae a los otros chicos, no sé qué". Y una de las cosas más bonitas que él me ha dicho fue que él siempre miró en mí algo más, mismo cuando era niño, y que le caía un poco mal que toda la gente hablara mal de mí, y él siempre dentro de él tuvo esa sensación de, no, este chico puede, De esperanza, ¿no? vamos a hacer algo con él. Entonces me acuerdo, en un verano, y él llamó a mi padre para hablar con él y para aconsejarle que yo debería volver a la guitarra y que aún es posible. Porque una vez que yo iba a terminar el profesional en audiovisuales, yo sinceramente no me veía hacer universidad o iba a hacer o qué, universidad de audiovisuales solo para, igual para complementar, pero no era mi pasión Ya. real. Y él apareció así como un ángel en esa mismo buena época, porque Sí, que sentías que te faltaba algo y justo te vino en el momento preciso. es que faltaba tipo un año para terminar el profesional, o sea, fue mismo... Parece que es de Dios, ¿sabes? Ujú. Es tipo ese verano antes de empezar ese último año. Y yo, o sea, en mi ciudad siempre conocíamos profesor Francisco como lo que lanza a los mejores alumnos. Incluso yo en elemental ni siquiera era alumno de profesor Francisco, era alumno de otro porque sabemos que los alumnos de profesor Francisco son los que ya están muy buenos, los Ujú. mejores, no sé qué. Entonces yo inconscientemente, incluso en mi cabeza tenía, oh, profesor Francisco, ¿cómo que yo voy para profesor Francisco? Es imposible, yo no puedo. Y fíjate que fue el profesor Francisco que vino a por mí. Entonces él me estuvo convenciendo mucho. Y en el inicio de esa época, en lo cual obviamente acepté porque iba a terminar profesional y no quería seguir audiovisuales ni multimedia, y acepté. Entonces en el inicio de esa época teníamos clases en su casa. Se me traía, o sea, él ya da clases en una academia, en un conservatorio profesional, y aún me traía a su casa a los fines y todo, para que veas el amor y cariño, ¿no? Sí, sí. Y la voluntad de ayudar, que valoro muchísimo hasta hoy. Y sí, me lavaba ahí, a veces, no sé, yo le pagaba una hora, me daba 3, 4 en su casa, ¿sabes? Cosas que... Y él creyó en mí antes de yo tener nada para dar, para ofrecer. O sea, aún nadie veía nada, solo veía cosas malas, y él Pero él lo vio. creía Él vio en mí. esa Y parte muy buena que tenías, ¿no? De dentro, de ese arte, de esa música, y que creía en exactamente. ti. Entonces empezó una jornada muy dura y muy épica e importante en mi vida, que es volver a tocar la guitarra clásica, pero de forma seria, metódica. Porque claro, este profesor no está para bromas. O sea, sus alumnos son los mejores.
Entonces, pero su forma de enseñar es tan bonita que él es como que te cativa, incentiva a que quieras hacer el camino duro. Sí, sí. Yo me acuerdo, yo tenía 19 años, ¿vale? Ahora tengo 23, eso fue con 19 años que yo empecé de vuelta con el profesor Francisco y yo no conseguía hacer índice medio sin repetir, o sea, en la misma cuerda. Repetía dedos y entonces me acuerdo que empezamos a hacer escalas a 50 BPM, ¿sabes? Sí, muy O lentitas para ir muy pillando lento. Un la de mis mecánica. Sí. primeros estudios fue el estudio 1 de Villalobos también. Muy lento. O sea, para mí era dificílimo ese arpegio. O sea, Incluso a lo mejor hasta aburrido, ¿no? Ensayar tan lento. por eso te Porque digo. venías de un mundo más alocado, de ponerte y repetir más. Imagina también para él cuántos errores yo tenía en mi postura y manos de la guitarra eléctrica. O sea, la mano de lado, ¿sabes? Todo mal colocado. Entonces fue muy, muy, muy importante y fue un cambio en mi vida de tipo, mira, esta persona que todos sabemos que es muy respetada aquí, me está dando una oportunidad. No, no vamos, o sea, vamos a dar todo. Eso fue un crecimiento muy grande en mi vida también como persona, porque de ese niño muy mal comportado, rebelde, que en el profesional de audiovisuales fue acalmando poco a poco. Cuando el profe me corrió, fue mismo ahí que yo, vale, llega y vamos a por ello. Entonces, un Cambiaste duro, el sí, click sí, sí, completamente. hacer de metrónomo tu mejor amigo y todo eso. Y en general fue eso, o sea, me daba clase en su casa, después me dijo que sería bueno yo empezar a estar con otros chicos, con otra gente que tocaría la guitarra actualmente en ese ámbito. Claro, para hacer grupillo y motivaros entre vosotros. Exacto, y para yo practicar conocer y darme a juntos, claro. conocer y mismo todo eso de las audiciones, tocar para gente. Claro. Entonces fue ahí que yo me inscribí como alumno libre, que se llama, es tipo que tú no estás matriculado. Sí, como pero puedes independiente, tener- a lo mejor, sí. Exactamente. Como alumno independiente de ahí, de su conservatorio donde él da clases, el Conservatorio de Barcelos. Entonces, eso también fue otro cambio para mí, porque había niños de 12 años que estaban tocando la misma obra que yo. Imagínate en audición, tienes la silla, estamos todos aquí esperando, y tipo va un chico de 12 años y sus padres mirando, no sé qué, yo ahí solo, y él va, toca su obra, yo voy y toco la misma obra, ¿sabes? Eso mentalmente de, o sea, ¿qué hago aquí? Porque tengo 19 años, ellos tienen 12 y estoy tocando lo mismo que ellos. Entonces también preciso tener un psicológico muy fuerte para mantenerte y seguir adelante. Claro. Pero mi profe siempre fue increíble en eso. Creo que una de sus mayores virtudes es mantener al alumno confiante y motivado todos los días a hacer lo mismo. Y nada, y uno de mis objetivos cuando tuve con él fue de ingresar en una universidad de conservatorio superior en Portugal. Fue ese el objetivo por cual nos preparamos. Teníamos un año y medio, porque imagínate, yo ya tenía 19 años cuando empecé y los chicos entran con 18 normalmente. Ujú. Entonces, entrar con 20 a medio de 20 ya sería, o sea, es un poco tarde, pero bien. Entonces fuimos a por todo. O sea, vimos solo específicamente las obras para pruebas de acceso, que eran 4, yo tenía 4 obras, y fue un año y medio solo con esas 4 y aparte de mucha técnica para que volviera a funcionar el motor, la engrenaje, ¿sabes? Sí, sí, sí. Poco a poco. Para que vaya todo fluido y aprender realmente cómo se estudia el instrumento, Claro, ¿no? claro. Para volver a centrar toda esa atención en los ensayos, en mejorar con la guitarra. Es muy importante eso de tener un profesor que te motive, que te mantenga la chispa. Lo hemos hablado con unos cuantos de los que han pasado por aquí. Es maravilloso. Yo creo que es esencial, Sí, porque es una energía que se transmite y hay que creer, mismo cuando no lo ves. Y yo tuve esa inspiración porque él creyó en mí cuando yo aún no tenía nada, entonces ¿cómo yo no voy a creer que voy a entrar en la universidad? Mismo que aún no lo vea. Pero tenemos una persona al lado que creyó en mí, entonces vamos. Y él puso muchos ahí, ¿por qué yo no puedo? claro. O sea, él iba cambiando mi mentalidad, porque al inicio era muy negativa y muy inferior por eso de tocar con niños de 12 años, juntarnos todos. Y fue fundamental eso de él cambiar mi perspectiva. Y te iba a preguntar, porque Dime, claro, en dime. ese momento
Tú me has dicho que ya estabas pensando en pruebas de acceso, estabais eligiendo un repertorio, estudiando un repertorio para pruebas de acceso. Ahora mismo estás en el Real Conservatorio de Música de Madrid. ¿Pero pensaste siempre en Madrid o tenías otras opciones? ¿Fue tu profesor quien te recomendó? Nunca pensé en Madrid. Como te dije, el objetivo era entrar en Portugal solo. Que en Portugal el nivel de entrada es un poco más bajo y los alumnos, porque claro, Madrid, Londres son de mejores conservatorios de Europa. Entonces, houve justo un día, porque imagina, hasta él, de tan buena persona que es, el conservatorio era en otro pueblo y él me llevaba en su coche con él. O sea, no me hacía ir de tren ni nada. Iba con él porque como somos vecinos, y él, yo iba a puerta de su casa Y te llevaba y me directamente. llevaba. Entonces, una de las cosas también que me cambiaron fue esos viajes. Las Porque conversaciones en el coche. hablábamos mucho. Entonces lo escuchaba un montón. Y hubo un cierto día, justo que estábamos volviendo del conservatorio, de un día, porque imagínate, él daba clases normales con sus alumnos, tiene su horario, pero me llevaba a las 9 de la mañana, me ponía en una cabina a estudiar. Cuando tenía un intervalo de almuerzo o algo, decía, vente para acá, anda, tócame, a ver. Me daba una aula. Ahí te ponía a prueba ya, ¿eh? Sí, sí, y yo, o sea, hasta que él terminaba sus clases me quedaba estudiando. Entonces, para él también lo hacía apuesta para que yo quedara todo el día ahí. Y fue justo al volver en un viaje un día que él me dijo, vas a hacer pruebas a Londres y a Madrid. Y yo, ¿cómo? Y él, sí, sí, vamos a Londres y a Madrid. Y yo me acuerdo de decirle, profesor, yo no lo creo, pero seguiré haciendo todo que me diga y bueno, Ya por todas. ya veremos. Y así fue, o sea, me acuerdo que en Londres, en el Royal Academy y todo eso, tú tienes que hacer una prueba y solo al siguiente curso entras, ¿sabes? Y en Madrid no, en Madrid haces en junio, en septiembre Ya has entrado, eres admitido y ya puedes estudiar. Entonces, al final decidimos no ir a Londres porque yo ya tenía más edad. Entonces, no me convencía mucho esperar un año más Claro, para esperas otro entrar año y te vuelves a quedar al otra vez en superior. Portugal, claro. Entonces, acabamos por hacer en Braga, que es una ciudad de Portugal, de norte, y en Madrid. Solo las dos. Primero fue en Braga, que me acuerdo que llegué por primera vez en un conservatorio superior, o sea, estaba contentísimo. Y me llegué y nos pusieron hoy una aula todos con todos los demás haciendo la prueba. Yo me acuerdo había chicos de 26 años calentando. Yo estaba súper asustado, súper, súper, súper. Estaban tocando alegres de Bach y todo. Yo estaba ahí calentando. Mismo, o sea, era grande, ya tenía 20 años, pero como un niño dentro porque aparte de ser tu sueño y es algo muy importante para ti porque te estás Claro, preparando. es un día importante, además. No Es un tienes día otro. importantísimo con gente que sabes que de esa sala va a haber gente que va a entrar y gente que no. Claro, Y puede que te toque a ti o que no. Entonces, y que fue una mucha decisión presión. en tu vida, que Claro. yo dejé todo para con el profesor Francisco ir un año y medio a full, a todo. Entonces estaba muy nervioso y nada, hice mi mejor, me acuerdo de tocar el estudio 2 de Villa Lobos y al final decir al examinador, que era el profesor Ricardo Barceló, que le dije, así como yo soy, sabes, muy espontáneo y natural, le dije, ay, perdón profesor, sé que aún no está muy bien, pero fue lo máximo que pude hacerlo. Toma. Dije así en una prueba, tipo al final de la prueba. Y me acuerdo, para que veas, fue a las 10 de la mañana la prueba y a las 7 el profe me dijo, vente a mi casa, tocas una vez todo para mí y después te vas a Braga. Para veces intereses, ¿sabes? De mismo... Sí, que de después- verdad estaba contigo. Que apostaba por ti, vamos. Sí, buah, es que cuando llegué, cuando volví a tocar me hacía las uñas, o sea, no tenía idea, o sea, Claro. me ayudó muchísimo. Y Es que bueno, un maestro te tiene que enseñar muchas cosas. fundamental, Y ¿sabes? limarte las uñas ya es una cosa que parece como muy cercana y tal, pero es que es súper importante para manejar el Claro, sonido claro, del claro. instrumento, ¿no? Y terminó que yo tuve la mejor clasificación de las pruebas de acceso de Ole. Braga. Tuve un 20, que ahí en Portugal las notas son de 0 a 20. Yo tuve la máxima Te marcaste el clasificación. 20 ahí. a- Qué grande. Aparte de todos. Entonces fue tipo algo que también yo creo que otra cosa de mi maestro es que él te pone conscientemente en un nivel
que el mínimo es ese. O sea, de ahí no puedes bajar y ese mínimo es mucho más alto que cualquier otro Sí, que es un tío conservatorio. exigente, pero Sí, con su sí. parte buena de mantenerte motivado para que, aparte del esfuerzo que estés haciendo, que estés a gusto haciendo ese esfuerzo. Pero Básicamente. que por eso pasó de tener la mejor clasificación, incluso pensar que no toqué tan bien. Por eso, porque él te pone preestablecido mismo en tu cabeza un límite, ¿sabes? Y Y siempre es a partir de ahí, además. así es. Entonces jugamos después de esa novedad gran, fantástica, o sea, mi familia, todo, porque yo te digo, con mi infancia, con mis comportamientos, yo solo de estar en la universidad era un milagro. O sea, de un chico que era expulso de los colegios, peleaba mucho, siempre era un milagro. Entonces mi familia, su apoyo fue fantástico. Aparte que soy de todos mis primos, soy el único que sigue música, de una familia de músicos. Entonces también tengo ese cariño por la parte de todos y por eso intento hacer mi mejor. Pero bueno, en eso rumbo a Madrid. Eh, Me acuerdo, vine 5 días a Madrid y la prueba creo que era el día 4. O sea que hacía la prueba y al día siguiente me iba. Así tenía unos días para estar en el piso, estudiar y Ujú. tal. Me pillé un piso en Vallecas, que fue, en esa época era el más barato que había. Creo Claro. que era 20 euros por noche o algo así. Imagínate dónde me fui a poner. Sí, Con sí. 20 años, primera vez en Madrid. Solo y yo en Vallecas todo plin, plin, plin. Que salía a la calle, nunca tenía estado en Madrid, videollamada con mis amigos de Portugal. ¡Buah! Mira cómo esto es, no sé qué. Claro, La gente me mirando raro, ¿qué es este tonto de aquí? claro. Y pijo, ¿sabes? Ven aquí y ¡buah! Y me acuerdo de estar en la ventana en mi piso y mirar peleas abajo en el bar, la gente borracha y todo. O sea, no sabía dónde me metí, Estamos hablando ¿sabes? de Vallecas, está claro. Fue muy, muy gracioso. Y me acuerdo que cuando llegué a Madrid era por la mañana, creo que eran 7 de la mañana. La primera cosa que hice cuando llegué a Madrid fue salir en Atocha e ir a pie hasta el conservatorio, hasta la plaza. Porque si tú subieras, una vez que me inscribí para hacer las pruebas, las veces que yo en Google miré esa plaza y las fotos del conservatorio, soñando, no te imaginas. Entonces la primera cosa que hice con las maletas, con la guitarra y todo, fue ir hasta la plaza y me acuerdo, quedé así mirando porque es un edificio enorme, ¿sabes? Sí. Me quedé así mirando, ¡buah! No me creo que estoy aquí. Entonces me preparé muy bien y creo que fui admitido aquí en Madrid por no creer que iba a entrar. O sea, yo en mi cabeza tenía que era algo tan lejano y tan imposible, Incluso en el mismo día. sí, que ni siquiera quedé nervioso. Porque pensé, ¡buah! Nunca en mi vida voy a entrar aquí. Y entonces no estaba nervioso y toqué normal. Y por eso creo hasta el día de hoy que fui admitido. Sí, porque si a lo mejor pensabas que ese era tu sitio, a lo mejor hubiese habido mucha tensión, ¿no? De decir, pues es que lo tengo que hacer perfecto, tengo que Claro. deslumbrar al jurado, ¿no? Tiene que ser el mejor día que toque estas obras. Y llegaste y te comiste a tocha, ¿eh? Aparte de, no sé si la gente sabe, pero un chico con mi edad y con esta trayectoria, como puede imaginar, ser preparado 1 año y medio para el superior después de desistir de la música y estar haciendo otro curso, no hubo mucho tiempo para teorías. Además, solo tuve a mi profe. Entonces lo que enfocamos fue en la guitarra, o sea, mismo hay muchas cosas que él me enseñaba por repetición, pero no por maldad, ¿sabes? Él me decía, Pedro, con el tiempo que tenemos, yo voy a intentar hacer de ti el mejor, pero que sepas que vas con muchas lacunas y tienes que llegar ahí e enfrentarte al toro, Sí, ¿sabes? sí. Y descubrir De un poco a lo mejor las carencias y ponerte a trabajarlas cuando te toque. todo, todo. Me acuerdo que él incluso tenía una sobrinha, mi profe, que daba clases de auditiva. Y en algunos días fui a la casa de ella por la mañana, ella en el piano me hacía algunas simulaciones, o sea, en ese punto me ayudó bastante, pero no es ni siquiera una preparación como tienes en un profesional de, ¿sabes? Sí, porque al final tiene muchas asignaturas, muchos profesores, muchos compañeros. Entonces yo llegué sin saber lo que era un ciclo de quintas, quién eran varios de los grandes compositores de la guitarra clásica, o sea, llegué muy despreparado, entonces fue muy, muy duro. Pero entramos, fuimos admitidos
Yo siempre fui una persona que nunca tuvo problemas de estar solo, siempre me gustó ambientes con mucha gente, era tan aventurero que, ¡buah! Vamos para Madrid, Ujú. ¿sabes? Hasta hoy nunca me sentí un día triste por estar solo, a pesar de querer mucho a mi familia, pero fue muy bonito y muy duro, pero es la historia para escribirla, ¿sabes? Sí, sí, sí. La parte dura la vencemos ya hasta el día de hoy, porque entrar en un superior sin nunca tener armonía, sin nunca tener auditiva, sin nunca tener historia de la música, lengua distinta, que imagínate en el primer curso de historia de la música, yo escuchaba al profesor hablar, no entendía nada. Y yo nunca tuve clases de español. Claro. Yo me acuerdo cuando hice las pruebas, en junio sentí que me fue, bueno, normal. Empecé en Netflix a mirar Casa de Papel, todas las series, películas en español. Y a escuchar músicas para intentar entender un poco. De hecho, a mí me la colaste. Yo pensaba que sí que habías dado clases de español. No, nunca. Y después también una cosa que me ayudó mucho en Madrid fue las amistades. Yo antes de venir a hacer las pruebas, como venía solo y nunca tenía estado en Madrid, el Instagram, todo que encontraba que la biografía decía RSSM o Real Conservatorio Superior de Música, escribía todo. Ah, todo le Toda la escribías. gente. Empecé a seguir todo. Ah, soy un chico de Portugal, voy a ir a hacer pruebas, no sé qué, como te escribí a ti. Sí, sí, sí. De hecho, te conocía por Instagram. Claro, a todos. ¿Por qué? Para te salvaguardar, para sobrevivir, porque ir ahí solo. Claro, para contar con alguien, por lo menos, si hace falta lo que sea, pues. Que ni siquiera sabía cómo funcionaba ninguna gestión de organización ni nada, horarios, yo qué sé. Pues tienes solo el website, pero ¿y qué haces con eso? Bueno. Entonces, justo cuando llegué, creo que terminé de hacer la prueba, ¿no? Sí, justo. Estaba saliendo como de secretaría, creo. Salí de la prueba de la secretaría por los trámites todos y te encontré a ti. Sí. O sea, fuiste justo la primera persona que yo quedé y hablé. Mal vine a Madrid en junio de 2022. Y por algo estamos aquí hoy, por eso. Aquí ¿sabes? estamos ya, acabando el superior. Casi, Casi, casi. pero... Bueno, por eso he dicho acabando, ¿no? He dicho... Claro, pero... Para que Sí, sí. veas, qué bonito. Sí, sí, no, es precioso. Fuiste una de las primeras personas que me acogió y lo más cariño que tengo de Madrid es eso, que toda la gente me acogió también. Yo no me esperaba porque soy de Portugal, vale, es un país cercano, pero es que soy el único portugués. Es verdad. Actualmente soy el único portugués a estudiar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid de todos los instrumentos. Entonces no sabía cómo iba a ser esa recepción. Y vosotros, ¡buah! Me abristeis el corazón. Claro, o sea, te viene una persona con muchas ganas de crecer, con muchas ganas por hacer todo, y cómo no vas a recibir a esa persona No de sé. la mejor forma posible, vamos. A mí es Pero como eso me entra es- en la cabeza Claro, tratar a una eso persona. es tu grande corazón. No sé si en otros sitios es Bueno, así. no lo sé. No lo sé. A Pero- lo mejor si hubiese ido a Valladolid a estudiar, hubiese sido distinto. Claro. Pero sí, bueno, mira, eso nos lo decía también Andrés, que le recibieron con los brazos abiertos y que la ciudadanía en Madrid, como es ciudadanía de todas las partes de España o de todas las partes del mundo, que por lo general había recibido muy buen trato. Así que me alegro también de que sea así por tu parte. Sí, tú fuiste una de las primeras personas. Otra persona fundamental, porque siempre soy muy agradecido, ¿sabes? Tanto todos de mi trayectoria hay que agradecer porque sin ellos no estaríamos aquí. Ujú, desde luego. Otra persona fundamental que tengo que hablar sí o sí es de mi padrino, que le acogí como padrino universitario, que es Luis González Mejide, que por ser de Galicia tenía mucha cercanía con el portugués. Claro. Entonces él, porque también le escribí Instagram, y él mal supo que venía un portugués, y él mismo me escribió, ¿dónde estás? Ven para acá, vamos a tomar algo ahí. Entonces fue la persona que me acogió, y como yo no tuve clases de español ni nada, él me dijo, mira, yo esa palabra te entiendo, porque soy de Galicia, pero aquí nadie te va a entender. Entonces dice esta, ¿sabes? Y buah, me ayudó incluso armonía, ven aquí, pa, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, La verdad que es un tío súper majo. Un tío súper majete que siempre está dispuesto a ayudar. otra persona que no tenía por qué ayudarme y se encontró en mi camino y Vamos, para mi primer curso fue esencial para introducirme a todo el conservatorio. Y lo cual agradezco hasta el día de hoy y le tengo mucho cariño. Y ya. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Estás acabando. Así en asignaturas, en cosas... Vamos a dejar la guitarra de momento de lado.
luego te pregunto de guitarra. Claro, tú llegas a primeras clases de historia, el idioma es distinto. Las clases de armonía, pues hay cosas que nos has contado que no habías dado. ¿Cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo haces para intentar mantener el hilo de las clases? ¿Qué aprendizajes te llevas de sentir que te están contando una película de la cual no tienes ni idea y que te tienes que poner las pilas? Pues yo te resumiría con una palabra: pasión. Porque una vez que estás ahí, todo es un sueño tan grande para ti, en una ciudad que además es muy curioso que la banda de mi padre vino a vivir 4 años en Madrid ¿Mm? para intentar lanzarse en los años 90, y justo la licenciatura aquí que fui admitido son 4 años, ¿ves? Tipo todas esas cosas muy fuertes. Pero sí, es todo eso, creo que es la pasión, porque una vez que yo vi que tuve esa oportunidad, tanto de mi profe en Portugal de creer en mí y de estar aquí, de todo, ser el único portugués, no sé qué, o sea, no podía ir hacia atrás y tenía que ir con todo. Y es tipo, si algo no sé, vale, lo aprendo, pero vamos No adelante. hay excusas y nos ponemos Y a hacer lo que haga falta. me acuerdo muchas veces de quejarme en auditiva, por ejemplo, con mis compañeros, y ellos decir: "Buah, yo ni siquiera sé cómo lo hago y mira que yo tengo profesional". Yo me imagino tú. O sea, yo no entiendo nada, tú eres profesional normal y tú cómo estás aquí. Yo tampoco sé, sobreviviendo. O sea, entonces es una cosa diaria. Y también creo que los profes, depende de quién, pero los profes tienen mucha atención y cariño de tipo: mira, este chico está aquí solo, vino de su país, no tiene profesional, que no es culpa de ellos, ¿sabes? Obviamente ellos deberían tener solo alumnos preparados en el ámbito. Sí, pero si te llega una persona que no ha dado los conocimientos que tiene que impartir, es el profesor, es el que te tiene que enseñar. O Claro, el que tiene que tener paciencia también. Yo creo que en ese sentido, en este conservatorio, hay profesores con mucha pasión y que ayudan un montón. Yo he tenido muchísima suerte con los profesores. estoy totalmente de acuerdo. Y era lo que yo necesitaba, porque venía sin fundamentos ningunos, sin base ninguna, y necesitaba eso. Entonces, poco a poco, tú sabes, el curso es bastante largo, un año es muy largo. Uf, no sabría qué decirte, a mí se me pasa muy rápido. Ahora, pero en el inicio, o sea, que tienes muchas opciones de hacer exámenes y ir aprobando, o sea, Sí, ir sí. juntando pesitas para que al Sí, final una justo. media te dé. Entonces eso en mi primer curso fue fundamental. Pero desde luego, o sea, las clases de historia de la música era una locura. Intentaba pedir apuntes a mis compañeros, pero mismo yo no sabía cómo escribir. Claro. Y para que tengas idea, Claro, te está escuchando en español y si tú recoges algo lo vas a escribir en portugués. Porque escribirlo en español no te sale. yo empecé a escribir español por hablar con vosotros por WhatsApp. O sea, imagina que vosotros a veces me sacabas alguna expresión, dialecto en WhatsApp, y yo lo tomaba como en serio, como normal, y lo utilizaba. O Y lo sea, ponía- yo aprendí a escribir español por las conversaciones con vosotros en WhatsApp. O sea, que los exámenes de historia de la música era el español de WhatsApp, pero con la historia de la música. El mejor portuñol del mundo. Sí, sí, sí. Qué sí, grande, sí, sí, tío. sí. Y yo siempre intentaba explicar, acercarme al profe: perdón, nunca tuve clases, soy de Portugal, voy a intentar hacer mi mejor posible. Obvio que una vez que la fecha que el compositor murió, no sé qué, si esto está bien, la gramática ellos saben que no tiene que estar perfecta, ¿sabes? Entonces, pero bueno, fue muy, muy, muy duro. Lo fueron entendiendo entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Luego hemos tenido asignaturas, por ejemplo, la que hemos tenido de... Hemos compartido la de divulgación musical, Sí, esa. exactamente. Que eso a mí me ha llenado mucho, con un profesor que marca mucho. Sí, Así que a ver si le gusta el vídeo, porque esto forma parte también de... exactamente. Un saludito a Luis Ángel de Benito. Maestro, un saludo. ¿Y qué espinita hay clavada en esas asignaturas del conservatorio? ¿Qué ¿Cómo? dices? Me da rabia, no, o no me ha... A ver, algo que no sea tan bueno. Porque me parece increíble que todo sea bueno, pero todo bueno no es real. Lo que más te podría decir es la carga horaria de otras asignaturas. Porque entiendo totalmente que sean interesantes y útiles, igual de alguna forma, para nuestra carrera, pero yo vine a estudiar guitarra, ¿sabes? Es increíble que pueda improvisar armónicamente y auditivamente, es todo esencial.
pero como tú sabes, hay muchas asignaturas. O sea, yo digo en Portugal que estoy estudiando guitarra clásica y en la realidad tengo 10 asignaturas. Y una es guitarra. Claro. Y no tienen ninguna que ver una con la otra. Y es muy O sea, sí que tienen que ver, ¿no? Pero de forma sí. práctica te piden cosas completamente distintas. Y es muy duro porque igual hay un poco ese dicho, ¿no? Estudiar guitarra, no sé qué, Estudiar música, arte, no sé ¿Qué qué. más estudias aparte de música, no? Son 10 asignaturas. Entonces yo te diría que es la carga horaria porque a veces tenemos que estudiar todos los días guitarra. Entonces cuando me preparé para entrar aquí, os tenía solo mi día para eso. Pero a veces salgo a las 9:30 del conservatorio por tener clases y tienes que estudiar entre clases. O sea, en el intervalo, que es cuando uno en la universidad va a comer algo, despejar la cabeza, nosotros tenemos que ir a estudiar Sí. nuestro instrumento. Entonces, mi queja sería eso. Carga horaria, debería tener un poco más tiempo para nuestro instrumento, enfocado más en nuestro instrumento práctico, asignaturas más prácticas, que son mucho, ¿sabes? No puedo decir que no, pero... Y que son importantes también. O sea, sobre todo para una persona quizá como tú que viene, Sí. que toda esa formación te puede venir muy bien porque son conocimientos que los ves ahora y luego después no lo vas a volver a ver, a no ser que te genere curiosidad. Y te da una formación que yo creo que como en ningún lado. O sea, te da una formación muy sólida. Sí, o sea, incluso de mi parte era lo que más necesito, como estás diciendo, de claro. eso todo. O sea, que lo necesitamos todos, pero quizá... O sea, que es importante de cualquier forma. Muchísimo. Lo hayas dado, ¿no? Porque claro, yo me quejo un poco de que lo de que he dado un quinto de profesional de historia de la música es lo mismo que doy en primero de superior. O sea, yo de eso me quejo. ¿Ya para qué lo tengo que volver a dar si ya lo he dado? Totalmente. Y encima en aulas de... Pues estas clases son con más gente, en aulas que el aire acondicionado no funciona mucho. Si estás ahí agobiado durante 2 horas dando historia, dices, madre mía. Sí, o sea, lo que pueda hablar mal, que mismo que O sea, como estamos diciendo... no es por hablar mal, pero, No, quizá por decir, mira, hay algo que si estuviese en mi mano poder cambiarlo, Pero que es una realidad y creo que también les ayuda a escuchar alumnos que ahí estudian para que tengan una visión fuera general, porque a veces igual no y tienen. más realista quizá. O sea, creo que es muy interesante y necesario hacerlo. Entonces, a pesar de ser necesario para mí, sí, es eso, que tu clase de instrumento es 1 hora y media y una clase de historia de la música son 2 horas. Es que no tiene sentido. Pero es que venimos del profesional, que es lo mismo. En el profesional, bueno, el profesional son menos horas de historia de la música, pero en guitarra es 1 hora. En Claro. el profesional, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos ahí haciendo? O sea, venimos, cambiamos, o sea, yo cambié de mi país, de mi familia, amigos, para enfocar en guitarra. Pero, y otra cosa, para mí es que, por ejemplo, hay 200 alumnos, hay más, pero en nuestra planta, ¿sabes? De cuerdas, hay 200 alumnos y 15 cabinas de estudio, 15, para 200 personas. Eso es la única cosa, porque yo personalmente no puedo estudiar en casa. Aparte que ya sabes, guitarra es uno de los instrumentos mejores para estudiar sin molestar a los demás. Con, sei lá, un fagot, una tuba. Eso es inviable de poder claro. ensayarlo por Mismo los un vecinos, por violín, la gente que está al ¿sabes? lado. Por lo menos la guitarra se hace más llevadero. Pero que Aunque también te tienes que ver la situación de tener al lado una guitarra que esté todo el rato repitiendo el claro, pasaje, que ¿no? Y mismo ensayando. así yo no puedo estudiar en casa, aparte por toda la gestión de, claro, tienes habitaciones al lado y Claro, siempre estás compartes tocando. piso, vecinos y las paredes también son finas y hay unas normas para todo el mundo, ¿no? Claro, Que el de al lado tampoco te va a poner la televisión súper alta. exactamente. Y que entonces para mí sería mucho mejor y para seguramente otras personas, muchas en mi situación, que necesitan apoyo del conservatorio para poder estudiar ahí. Entonces yo en mi caso tengo que ir todos los días al conservatorio, estudiar, sábado, domingo, todo. Y que para reservar una aula hay que reservarla con 2 semanas de antelación. Para asegurarte de que tienes el aula. Durante la semana es muy, muy, muy complicado. Como somos Y guitarristas, como somos guitarristas, tenemos nos hemos encontrado en nuestra propia cabina. el privilegio de haber una tercera planta que es como un sótano. O sea, en ese No, es como una guardilla más que sótano, quizá. generalmente en esa planta hay aulas de un lado, después tenemos un gran auditorio y después tenemos otra parte que es donde dejan cosas así sueltas, Un almacén. algo así. Eso es. Bueno, es un almacén, pero en el medio del pasillo. Eso. En que nosotros, muy amablemente, como el instrumento que tenemos, Y con mucho respeto siempre de también. no molestar, estudiamos ahí. Sí.
porque es la solución que tenemos mediante en la falta de cabinas, o que mismo para otros instrumentos que necesiten más que nosotros, porque como hablamos ahora, hay instrumentos que son mucho peores y que seguramente necesitan cabina para estudiar. Y que por otro lado ayuda mucho la divulgación musical guitarrística para que se conozca más, se conoce más repertorio, más compositores, los compañeros se quedan escuchando y es verdad, o sea, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es verdad, luego se quedan escuchando y dicen, hostia, qué chulo, ¿no? Sí, Es muy bonito, esto no lo conocía, ¿no? Tú subes en el ascensor de Real Conservatorio Supremo de Madrid, escuchas guitarra de fondo, pero la leche. guitarra real, no de radio, ¿sabes? Increíble. Sí, es bonito, siempre pasa un profe, te saluda, va. Sí, mira, además, es que los profesores además es que le gusta mucho. tocas bien, no Sí, sé sí. qué. Los compañeros igual a veces tienen un poco rechazo, pero porque infelizmente su instrumento no podrían estudiar No, claro. ahí. Y porque no tiene un instrumento tan bonito. Es broma, es broma. Pero mismo yo en ciertas épocas, por ejemplo, cuando está mucho calor, me iba a Retiro, al parque de Retiro, en una que estuviera cubierto por un árbol, estudiar ahí. O sea, también para no estar cerrado y me hacía muy bien. Entonces tenemos que buscar, pero sí, son las únicas cosas que se tuviera que quejar sería que el número de cabinas por estudiante y bueno, eso de las clases que es esencial, ¿ya? Que sea más proporcionado, ¿no? Pero por lo menos que sea más enfocada a la guitarra. Sí, a ver, bueno, también hay que entender que la clase de instrumento, vamos a poner en contexto porque a lo mejor no está viendo una persona que no tiene ni idea de lo que es este conservatorio Es verdad. y los conservatorios españoles, y es que estamos en una clase que tenemos clase de guitarra con nuestro propio profesor. Entonces, es una clase 1-1 que no en todos los conservatorios o no en todas las academias o escuelas se puede tener el privilegio de poder estudiar así. Entonces, claro, también es normal que se tenga menos horas y que también sean más créditos. O sea, por ende, sea más cara la clase. Sí. Sí. Porque una clase de historia de la música sale, entre comillas y mal dicho, pero sale más barata. Claro, porque pagas una hora con y junta más 20 gente, alumnos claro. ahí dentro. Entonces no es tan exclusiva. Entonces, bueno. Yo vengo a reivindicar otra cosa que me apetece decirlo. Me encantaría que el conservatorio estuviese abierto por la noche. Me encantaría. Buah. Sería una pasada. Fuiste tú el que creo que me dijiste, no me quiero confundir, que me dijiste que en Portugal había un conservatorio, el de Aveiro, ¿puede ser? Que está abierto por las noches. Por lo menos lo de Oporto. El de Oporto. Hay uno en Oporto que incluso me acuerdo que por la noche, no queda abierto toda la noche, No, pero que hasta por las 4 la de la noche mañana o algo así. la cafetería normal se convierte, hay un mini escenario y hacen jam sessions y todo. O sea, Ojalá, las personas están entonces, estudiando y sí. O sea, es increíble y muchos conservatorios de Europa están abiertos incluso 24 horas. Entiendo que para el nuestro sería un sueldo a más, de seguridad. Como cualquiera. En Claro. cualquiera tienes que contratar a una persona. No va a tener una persona de seguridad 24 horas trabajando. Pero sí, no es más ves- presupuesto, pero también somos muchos alumnos que eso se puede pagar. Yo creo que eso se puede llegar. Para intentar cuadrar horas de ensayo, Sí, yo sí. creo que yo lo pagaría. Pero una vez que durante el día tenemos clases, como hablamos, teóricas, hay días que tengo, no sé, imagínate una historia análisis. Cada una es 2 horas, eso son 4 horas de teoría. Entonces, en esos días tienes que estudiar en los intervalos. Te da muy poco tiempo y nosotros que intentamos, no sé, estudiar mínimo 4 horas de guitarra, 6, es muy difícil. Entonces, si estuviera abierto por la noche, igual no es tan soldable. Hay que dormir temprano y tal. Bueno, pero a lo mejor sí que es saludable porque te oxigenas bien entre una clase y otra, te vas a tu casa a comer tranquilamente, te puedes echar incluso la siesta y llegar a las 12, te coges la guitarra y te vas a estudiar. Es verdad, Y es luego verdad. al día siguiente tienes clase a las 12 de la mañana. Entonces tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para oxigenar un poco la mente y ensayas más tranquilo también sin tener que estar escuchando a todos los vientos metal, a todas las cuerdas y todo. Porque claro, nosotros estamos intentando mantener la concentración mientras que escuchamos otros instrumentos. Y a personas pasando en el pasillo, o sea, que estamos estudiando en un hay de pasillo. todo, o sea. hay de todo. Yo sí lo que siento falta es que, por ejemplo, mis compañeros que pueden estudiar en sus casas, por ejemplo, imagina que cenas y estás de 9 a 12 o 9, no sé, a 11, esas 2, 3 horas, si tú lo haces diariamente a lo largo de un año entero, comparado a yo que no las puedo hacer, es tremendo la evolución. Entonces intento despertar más temprano, ir al conservatorio más temprano para ajustar. Y en los fines, como no tenemos clases y el conservatorio está abierto, ahí me tiro muchas horas. Ujú. Vamos a hablar directamente de guitarra.
Lo que te pueda contestar con mi humildad y conocimiento, aquí estoy. Yo sé que el profesor que te ha recogido en Atocha, el gran profesor, gran maestro, que estás muy a gusto, yo estoy muy a gusto, coincidimos en el mismo profesor. ¿Qué tal es tu experiencia aprendiendo en este conservatorio? Por parte de la guitarra, o sea, no solo con tu maestro en la clase que tienes de guitarra, sino en todas las de guitarra. Pues lo que te digo, cada profesor es bastante distinto y yo sentí un cambio más que es muy importante, creo, para toda la gente que esté escuchando, que está en profesional, o por lo menos en Portugal, sé que con mi profesor es así, que ese profesor ahí es uña y carne contigo, ¿sabes? O sea, está siempre contigo. Y esas preparaciones para entrar al superior son muy fuertes. Y cuando llegas al superior, tú eres un alumno entre los demás. Entonces hay que tener mucha mentalidad para aceptar que el profesor eres un alumno más. Y si quieres tipo destacarte de alguna forma, tienes que trabajar mucho tú solo y darle. Pero eso fue una cosa que sentí mucho, porque claro, son profesores universitarios, o sea, no tienen tanta esa junción, que mismo así tiene. Sí, Pero sí, no, sí, las no hay tienen tanta esa igualmente. Sí, pero que no tendrían por qué tenerla. O sea, tú vas ahí a hacer un trabajo, a llevar bien tu repertorio, Eso es. lo que le tienes que llevar, y a partir de ahí nace ya la cercanía. La cercanía no puede ir de, sí, me cae muy bien, es muy majo. Obvio, No. obvio. Tienes que hacer un buen obvio. trabajo y ir poco a poco. Pero mismo así yo estoy encantado, encantadísimo. Otra persona que tengo que agradecer al maestro Javier Somoza, que por suerte quedé con él. O sea, me salió como profesor. En primera ocasión no era para ser él. Ya sabemos, él, en Portugal la persona que más escucha hablar es de Miguel Trápaga. Entonces yo incluso escribí en la hoja esa, Miguel Trápaga, no sé qué, la orden. Sí, porque se tiene que hacer una lista por orden. Sí, la prueba de acceso. Claro. Y pronto me salí con Javier Somoza y te digo que fue fundamental. O sea, yo creo que, como ya sabemos, mi histórico, mis lacunas, todo lo que me faltaba, lectura, todo, fue imprescindible tener a Javier porque si fuera otro, tenía desistido de mí. Mismo en primer curso tenía dicho, mira, esto aquí es un superior, tú igual, porque ilusiona, porque tú me escuchabas tocar y las cosas salen porque estaba preparado, tuve 1 año y medio esas 4 obras, pero después abres un poco adentro. Luego te ponían una obrita así a primera O sea, vista pones y ya otra salió, obra, ¿no? ya fue, ya adiós. Pero, o sea, te lo voy a decir así por la amistad que tengo contigo, daba muy bien el pego. O sea, quiero decir, que lo defendía súper bien. Luego en el escenario, en Sí, todo lo sí, que sí, tocabas, sí, dices, sí, bueno, sí. bueno, tú me estás diciendo que hay cosas que a lo mejor no sabes, pero yo te estoy escuchando tocar, espectacular. Pero es una cosa que también tengo que decirte, porque entré en un primero también muy inocente. No sabía lo que era el conservatorio, no sabía lo que era la música clásica, no sabía lo que era un conservatorio superior. Entonces entré con tantas ganas de, ¡buah! Soy el único portugués, tengo que enseñar mi trabajo, representar aquí nuestra patria y tipo hacer las cosas bien. Y iba al escenario y a audiciones con muchas ganas por eso, porque no tenía conocimiento. Es como eso, cuando tienes tanto conocimiento no te preocupas tanto. Entonces Claro. vas con lo que tienes Y dices, bueno, ya lo he trabajado, ya confío que el trabajo está bien hecho, para adelante. y lo haces, pero después a medida que vas ganando, gracias a Dios, madurez y conocimiento musical, el lado malo es que te empiezan a venir más responsabilidades y más demonios, digamos. Pero yo creo que es para un propósito bueno porque demuestra que quieres hacer las cosas tan bien que por eso te preocupas y por eso quedas nervioso o lo que sea. Pero sí, en el inicio como no, o sea, no sabía nada, era lo único que tenía, mis armas, vamos a por todo. Ha aportado muy bien. Y él, Javier, tuvo una paciencia, y él me dijo varias veces, Pedro, lo que estamos viendo aquí no es de superior, o sea, yo tengo mismo que tener paciencia contigo y verlo esto calmamente, pero creo en ti y veo que cuando tocas escenario tienes una postura que merece la pena ir adelante a ayudarte. Y no sería cualquier maestro a decirme eso o a pelear conmigo, ¿sabes? Eso es muy bonito. Por eso estoy muy agradecido a Javi. Qué bueno. La verdad que yo también estoy muy agradecido, aquí si nos está viendo. Sí, que somos alumnos del Somos mismo alumnos, profesor. sí, sí.
Yo estoy Sospechosamente. Pues sí, nada, yo estoy súper contento con él, la verdad que siempre trabajamos todos súper bien y yo creo que nos entendemos muy bien con todo. Luego hay cada cosa que uno... Yo soy bastante rebelde también con mis cosas, entonces bueno, yo también... O sea, yo le llevo el trabajo musical. Claro. Y ahí es donde, y vamos a aprovechar el máximo posible con el trabajo musical. Entonces... Sí. Me entiende muy bien y además puedo hablar muy bien con él de todas las cosas musicales. Cuando hay algo que no me gusta, yo se lo digo directamente. Yo soy un tío que tengo una personalidad que a veces da un poco de asco, ¿no? Que digo las cosas a veces muy directas que y a veces... va. Y a veces tengo que preocuparme muy bien por decir las cosas como hay que decirlas, ¿no? Pero a veces las cosas me pasan por la cabeza y las suelto directamente y en ese sentido él me ha sabido escuchar siempre muy bien. Es que creo que Y llegamos a un punto medio muy, muy bonito, yo creo. Yo creo que la vida tiene que ser así. O sea, es que no... Estar con farsas, ilusiones, es que no ayudas ni al que estás diciendo ni a ti mismo. No. Porque el que estás diciendo no va a mejorar. Porque si tú lo dices que está bien solo para quedar bonito, no vamos a evolucionar. Entonces yo soy de esa misma defensa, que hay que decir lo que Sí. piensas. A mí me encanta que Javi me dice directo y es lo que necesito. Javi es lo que siento que muy necesito. directo y Sí, sí. también hay que estar listo, preparado. Incluso a veces yo le pido que sea más directo todavía. Le digo, por favor, dímelo. O a veces le digo, joder, esto me acaba de salir como una mierda. Y él me dice, no, pues la verdad que no te ha sonado tan mal. Y claro, cuando ya te dice eso, después de haber trabajado tanto tiempo, dices, joder, pues a lo mejor no estaba tan mal, ¿sabes? Sí, o sea, a lo mejor es que he subido demasiado el mínimo y me estoy exigiendo mucho, ¿no? Y ver que esa persona no te dice cosas malas por decirte malas, o sea, que realmente cree en ti claro. y te dice lo que necesitas escuchar y te dice lo que te tiene que decir. O sea, es una mezcla entre las dos. Por eso me parece tan bueno. A veces no lo vemos, porque estamos ahí, estamos estudiando mucho para lograr un resultado. El mínimo resultado que tienes lo llevas a clase y te deparas así, ¡pum, pum! ¿Sabes? Y te quedas así medio. Pero si tú vas al punto de la cuestión, no tiene ni una maldad. Solo No, cree para que nada. ilusión. Claro. Incluso cuando ve que eres bueno, te da más. Sí. O sea, ni siquiera te dice que es bueno, que Es verdad. vamos, hay que trabajar. Hay cosas adelante. Pero por eso que estabas hablando de que en las clases se enfoca más en la musicalidad, todos esos aspectos, porque se dan como considerado que las bases ya están. O sea, por eso que conmigo Javi fue súper importante, porque las bases no estaban. Entonces él tuvo que ir a la partitura conmigo, mira, vamos a leer esto juntos, vamos a digitar. Porque imagínate, yo que aprendí casi por repetición, ¿cómo es digitar? ¿Cómo voy a digitar, sabes? Os estuvisteis deteniendo en los puntos esenciales que necesitabas tú como persona y como músico. Claro que sí. Porque habrá otro alumno que a lo mejor le tiene que explicar ciertas cosas de presencia en el escenario que tú no necesitabas. Por ejemplo. Claro. Que también son importantes. Sí, porque tienes razón. al final nos dedicamos a... O una parte de esta profesión es dedicarnos a dar conciertos. O es lo que se pretende. Entonces, la presencia en el escenario, salir al escenario los momentos de antes, eso yo creo que tú lo has dominado bien. Siempre hay cosas que trabajar, como es obvio. Pero... Bueno, eso, justo fue a lo esencial de lo que necesitabas. Tú imagínate tener 9 años, ves a tu padre en un escenario con pelo largo, dejando el alma en una melodía de la guitarra eléctrica, vas moviendo, disfrutando. ¿Cómo tú no vas a hacer eso? O sea, para mí siempre fue muy natural. Después me acuerdo de llegar aquí. ¿Cómo mueves la cabeza? Yo si estoy tocando no consigo mover la cabeza, tengo que estar concentrado. Porque es algo natural, ¿sabes? Entonces, esa parte de eléctrica, creo que lo que más me ayudó y toda la influencia que tengo del rock es alma y de tocar libre, expresarte sin miedo y estar, ¡buah! Entonces eso vino todo de mi padre. Tipo, todo eso de disfrutar el escenario es 200% mi padre. De hecho, te iba a preguntar qué emociones salen de la música que tocas, de la música que haces, y me las acabas de decir, básicamente. Muchas salen de resiliencia, salen de un chico que vino de la nada, de que era muy mal comportado, era odiado por todos, pero porque yo lo merecía, lo hacía para que así fuera. Y que la guitarra clásica cambió mi vida. Sabes que mi profe de Portugal, cuando terminamos, cuando yo entré y tal, en el superior, él me dijo, Pedro, tú hablas distinto, tú escuchas los demás distinto, incluso te vistes distinto, o sea, tu guitarra te cambió.
Y yo creo que toda esa parte de estar a metrónomo, 50, yo que era un chico tan impulsivo, se me atacaba, te atacaba luego de vuelta, eso me dio mucha paciencia, mucha madurez. Bajar todo, conectar más contigo mismo y... Porque es un paso a paso, las cosas rápido no fluyen, tal. Entonces, y cuando toco, aparte, es que soy muy agradecido, entonces busco siempre intentar orgullar mi familia al máximo, dar mi mejor y siempre piensas hacia atrás, o sea, expresar. Hay que expresar. Y yo siento que tengo muchas cosas para decir, porque tuvimos una historia que no es normal. Entonces llegamos aquí. Desde luego, no se puede decir lo mismo. Tiene que ser. Sí. ¿Sabes? Ya que estamos aquí, para atrás ya no vamos a quedar todo. Uh-huh. Comentabas antes el tema de los demonios, que había alguno, a todos nos vienen en algún momento. A veces están en el escenario, otras veces están en los ensayos, a veces son los mismos, a veces son distintos los demonios que vienen. Cuéntanos así algún demonio que te haya pasado por la cabeza que no puedas contar, así. No, o sea, mi primer demonio desde luego fue entrar en este mundo, como tú sabes, es muy exigente, es muy duro, muy perfeccionista de la guitarra clásica. Y llegar despreparado. O sea, yo aquí es como me sentí que entré con los tiburones al océano, ¿sabes? Porque estudio con compañeros que son personas increíbles, pero que llevan tocando todos los días desde que tienen 7 años, ¿sabes? Entonces, uno de mis demonios, creo que hasta hoy, complejo de inferioridad, ¿sabes? Por eso, por tener desde 9 años, hacer la audición con los de 12 y todo eso. Pero después de ciertos momentos que tú vas y cuando terminas de tocar al final no estoy tan lejos, o sea, se puede. Pero la cabeza tiene que estar muy bien y muy positiva para te mantener en la línea cierta de yo puedo. Porque siempre tenemos esa cosa de no tengo tanta preparación como ellos tienen muchas más horas. Es que el de al lado suena mejor, es que más horas de hace que esto yo. mejor, yo no me veo tan arriba. Sí. Que yo hasta segundo curso, hasta tercero curso, hice el superior con una guitarra de 600 euros, una Pac Castilla. Y mismo así en el segundo curso logré tener 9 contra guitarras. Eso es una cosa que igual puede parecer muy arrogante por hablar de clasificación, pero para mí, de mi historia, es increíble, porque siempre vi los demás, ¿sabes? Con todas las mejores calidades, y yo ahí peleando y hasta hoy estamos. Entonces mi padre me dice mucho, tú tienes que poco a poco soldar las horas y todo de los demás. Y claro. Ahí estamos. Entonces sí, ese es uno de los demonios. Y enfrentarte a él, te estás enfrentando a él constantemente y es lo que te hace también mejorar. Es un proceso, tipo, no sé, a veces estudias mucho, te preparas para una audición, llegas, la audición es horrible. ¿Y tú cómo encaras eso? Di todo de mí. Pero es horrible, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el tuyo cuando terminas de tocar sí, o sea, y sales? Tanto de la expectativa que teníamos como que saliera, como para el nivel, yo creo, en general de las personas alrededor. ¿Y tú cómo cómo te enfrentas a eso? O sea, es que solo hay 2 caminos. Puedes quejarte y llorar O enfrentarte por y seguir un cierto haciéndolo. periodo de tiempo o seguir. Sí. Entonces, eso te hace crecer mucho y son cosas que los padres igual no te pueden enseñar, son la vida, las experiencias y después, imagina, a algún de vosotros, bueno, tú incluso no porque estás lejos también de tus padres, pero algunos la audición va mal y van a tener con sus padres, no van a cenar fuera, o sea, los padres la apoyan, pero yo estoy solo aquí. Vale que puedo llamar a mi padre, pero a veces ni siquiera le quiero preocupar y decir que está todo bien. Eres tú el que le tienes que solucionar la vida. Es como, Pedro, espabila, que ya somos mayores. Y a todos nos viene ese momento, está claro. Tenemos que ser muy duros. Hay momentos muy tristes, pero la música siempre gana. Y las ganas y el compañerismo, la amistad de todos vosotros me ayudáis un montón, es que no tenéis idea. Entonces todo eso, vamos arriba a pelear. Ahí estamos. En la lucha, como dice. En la lucha siempre. Como dice siempre Pedro. Es muy, muy buena frase. Bueno, muy buena palabra, vamos. Sí. Es guerra.
guerra, estamos en las trincheras, así con la arma, esperando, recibiendo tiros. Cuando podemos levantar, ¡pa! Sí, sí. Y vaya arma tienes tú, ¿eh? Vaya arma del Pedro Parente. Que vaya guitarrita te has comprado, ¿no? Hace poco. Sí, buah. Como te estaba diciendo, hasta el segundo curso hice mis exámenes con una guitarra de 600 euros. Que para quien no sabe, pero un instrumento hace mucha diferencia porque los demás se tienen, perdón que estoy un poco estipado, se tienen un mástil más cómodo, o sea, todas las horas que yo pierdo para que un pasaje me salga fluido, ellos con un mástil más cómodo, las cuerdas más bajas les salen mucho más rápido. Maderas que a lo mejor proyectan mucho más, suenan más, o sea, que es que O sea, te ofrece una facilidad, es un buen instrumento que uno malo, pues evidentemente no. entonces imagina, aparte de esas horas de estudio que te hablé de estudiar entre clases, por no poder estudiar en casa, más el instrumento, ¿sabes? Por eso que somos guerreros, tenemos que ir adelante. Pero sí, este año yo ya iba diciendo, porque 2022 fue el mejor año de mi vida, fue cuando entré aquí. Y iba a decir que 2025 iba a ser aún mejor, manifesta. Y bueno, surgió una oportunidad de invertir en una guitarra para mí, para mi carrera. Y más una vez, historias de Dios, yo qué sé, es que no se puede explicar. Además me siento muy orgulloso porque he vivido la historia de la guitarra del principio, fue muy bonito. Historias que no Muy se bonito. puede explicar muy resumidamente, que no sé cuánto tiempo tenemos, producción Lo que quieras. y equipo, Esto todo es tuyo. pero Más o menos sí. los guitarristas saben que una de las mayores tiendas del mundo se llama Sicas Guitars y más conocidas. Y en su canal de YouTube hay justo un programa que es probar guitarras y el chico habla de las guitarras, sus características, especificaciones y tal. Y nos, imagínate, tienes una guitarra de 600 euros, ves esos vídeos, míraslos, encantado, guau, imagina un día tener esta guitarra. Ojalá esa guitarra, ¿no? Sí, para conocer un poco más de las maderas, cómo funcionan, cuál es la diferencia. Y entonces, yo hablé con ellos, les mandé un correo y conseguí comprar una guitarra que obviamente tú das una parte antes, pero la cosa fue, yo escribí al chico ese que abrió las guitarras y le dije, mira, tengo este presupuesto, ¿cuál tú crees que es la mejor guitarra con estas maderas, características y tal? Y él me dijo, mira, esta es la mejor guitarra de las que probé, mi opinión, pero hacemos así, tú pagas una parte, te la enviamos y tú, si no te gusta, tienes 15 días para devolucionarla, lo que es muy bien, o sea, no sé qué tienda hace eso porque son valores muy altos. Sí, sí. Y O sea, confía mucho en el cliente. sí, porque como Y te se digo, agradece es mucho tan porque- grande. y que se juegan la propia guitarra, porque en un Claro. viaje de avión nunca sabes lo que puede llegar a pasar con un instrumento. Sí, mismo que pagues una parte es una locura. O sea, yo muy agradecido por eso. Pero llega en cuestión que llega la guitarra y como tú sabes, también fuiste una de las primeras personas a probarla. Yo como no tenía conocimiento por tener una guitarra mala, para mí es como que todo era bueno, ¿sabes? Cualquier cosa que tuviera era increíble. Y entonces llegó y al final tuve bastantes dudas con esa guitarra. Que me costó, porque imagina yo decir a mi padre, ¡buah, vi una guitarra en la internet, es la hostia, no sé qué, vamos a mandarla a venir, no sé qué! Y mi padre regañándome, ¡buah, quieres tú las cosas para ayer, tienes que informarte mejor, no sé qué! Y después yo aún le decir, mira, al final, esta guitarra estoy con algunas dudas, no sé si va a abrir, si no... Y Y con dudas no te puedes comprar un instrumento de primera clase. de a probar a varios de vosotros, la guitarra puede no complacer contigo. Sí, que básicamente no encajaba dentro de lo que... Sí, de mis dudas Sí. y mis cosas. Entonces mi profesor que me vio ahí pillado y buah, voy a gastar un dineral y mismo así no tengo lo que quiero, él me dijo, mira, hay un luthier aquí que me llamó que hace unas guitarras y, o sea, él ya las tenía probado y eran, o sea, él le gustó mucho y dijo, mira, ya que estoy viendo con tantas dudas, tú vente conmigo, vente domingo, así las escuchas, pruebas y bueno, ya por lo menos para saber lo que hay. Tipo, ¿sabes? Aparte de la tuya, porque una vez que la tenía era bueno también probar otras. Sí, porque al final eso es probar, probar y probar. Claro que sí. Saber qué maderas te gustan, tipos de construcciones, qué es lo que pega mejor contigo y con la música que estás haciendo.
claro que sí. Y Y conocer también al luthier, ver un poco de la forma en la que trabaja. A mí me parece también muy bonito, porque como es un... Sobre todo cuando ya te quieres comprar una guitarra de primera clase, o sea, una buena guitarra, ver ese proceso de cómo se ha construido un poco, que te cuente, te conecta mucho con el instrumento. claro que sí. Y bueno, digo que domingo yo iba ahí con mi profe a probar la guitarra y lunes siguiente era el último día para devolucionar la otra. Último día, yo ya estaba casi de tipo, bueno, al final voy a quedar con mi guitarra, no sé qué, igual mejora, no sé qué. Hasta que fui al taller de Ángel Benito Aguado, luthier muy conocido en Madrid por toda su historia y formación. Y había dos guitarras de la misma construcción, pero de maderas distintas. Se podía probar las dos. Y yo me enamoré muchísimo de la de pino, que aún estaba sin barnizar. Y una de las cosas fue que la guitarra estaba sin barnizar y ya cantaba mucho más y tenía... O sea, era mucho más mi personalidad que la otra ya lista y todo eso. Y entonces fue un proceso de hablar, porque estamos hablando de guitarras muy caras, muy buenas. Muy finas, o sea, unas terminaciones súper bien pensadas. Y que incluso esa guitarra creo que iba a ser para mi profesor, no para mí, ¿sabes? Entonces fue una locura, porque imagínate, domingo por la tarde estás probando, te enamoras y al día siguiente ni siquiera sabes cómo enviar una guitarra, o sea, qué caja, cómo va, para dónde va. Y al día siguiente por la mañana tienes que estar en todos los correos de Madrid Sí, sí. para saber cómo hacer. Y entonces yo fui al correo y la cosa es que no me aceptaron, la guitarra era muy grande, no me podía enviar. Y yo desesperado, que no tenía caja, Madre ¿a mía. dónde fui? Guitarroteca de A ver Madrid. a Juan Diego, la guitarroteca. Un saludo a Juan Un Diego, saludo. a la gran Guitarroteca de Madrid, que siempre compramos, por lo menos yo, todas mis cuerdas ahí, nos tratan genial, personas 5 estrellas. Si estáis por Madrid, es solo decir que venís por parte de Pedro Parente o de David y vais a ser tratados, os prometo, de la mejor forma El posible. trato es el mejor, la verdad. Imagino yo. Y que puede ser publicidad, pero lo estamos haciendo porque es que realmente yo desde el primer momento, bueno, yo ya compraba ahí cuerdas desde Valladolid, las Si compraba fuiste mi tú padre. Sí, que sí, me sí, justo. introduciste en esta tienda. Y como era el sitio en el que salían más baratas las cuerdas, mi padre compraba cuerdas por ahí por internet. Y cuando llegué a Madrid dije, pero ¿y este trato tan bueno? Increíble. Y eso de la publicidad lo vais a ver ahora con esta historia, que es la realidad. Imagínate llegar a una tienda de guitarras con una guitarra que no es de ellos y decir que quiero enviarla y devolucionarla. O sea, y yo qué tengo a Claro, ver te con puedo eso. decir, esta guitarra no es mía, búscate la Claro, vida, ¿sabes? claro. Claro. Porque yo fui a otras tiendas que no se puede decir el nombre y me rechazaron Sí. esa ayuda. Bueno, Porque yo lo que iba a tienda a hacer es preguntar si tenían cajas con la dimensión de la guitarra específicas. sí, que Porque incluso no, hacen muchos envíos y las tienen, que incluso ¿sabes? no le estabas pidiendo que te enviasen la guitarra. Estabas No, buscando era una solo caja. la caja. Porque en correos no había. Y tipo yo lunes era el último día para enviarla. O sea, Estabas aquí. fue una locura. Y ya sabes cómo es Madrid, siempre con colas y todo. Sí. Y fui a Juan Diego. O sea, muy tipo, ¡buah! Súper así, de no sé qué hacer, no sé qué. Y él, calma, ven aquí. Fue luego ver las cajas que encajaban con mi guitarra, no sé qué. Y después yo con miedo, no sabía cuánto iba a costar, el peso, por ser de último día. Y él me dijo, mira, vamos a enviarte la guitarra, nos enviamos muchas guitarras. Entonces, vamos a enviarte la guitarra por nuestra compañía, porque como es una empresa, te sale mucho más barato. O sea, y yo que estaba perdidísimo, de la nada tenía la caja de la guitarra, el envío todo asegurado por ellos. Porque ya no va de parte de Pedro Parente, ya es una tienda que está enviando para Sicas, o sea, Claro. ya tiene la furgoneta organizada, todo eso, todo. Sí, sí. Entonces, o sea, el trato Magnífico. magnífico. Tanto para guitarras como para cuerdas, como para buscar Cualquier cosa. cualquier cosa. De, oye, tengo dudas sobre una guitarra, no sé qué guitarra me podría venir bien. ¿Qué me recomendáis? El trato va a ser súper personalizado, cercano, y Cualquier tanto cosa. Juan Diego como Pepe son muy buenas Es personas. lo mejor que España tiene, son las personas, yo creo. Aparte que es todo muy bonito, pero las personas es lo que más te queda en el corazón. Tenemos guitarra nueva, pero
solo te devuelven el dinero, los de Sicas, que está en Alemania. Si ven que la guitarra está perfecta. Cuando llega la guitarra ahí, un luthier la revisa, porque si pasa algo en el viaje, es todo culpa tuya. O sea, podría perder mi dinero totalmente. Fue un riesgo enorme. Pero me enamoré tanto por la de Ángel. Imagina esto para mi padre, que él está en Portugal y yo solo estoy por móvil diciendo, buah, esta me encanta. No, no, pero ahora esta, buah, no sabes la diferencia. Buah, pero ahora tengo que enviarla de vuelta y el envío es nuestro. Buah, mi padre le estaba darme una hostia fijo. Yo me imagino, porque es de, claro, nos con la pasión enamorados desde niño nuestro comportamiento, queremos todo para el Además, en momento. caliente, con una cosa tan importante como es una guitarra, ¡buah! Buah, Pero también hay que mantener esa parte de mente fría. Decir, a ver, o sea, estuvo muy bien lo que hiciste. claro, Porque si claro. no, ya hubieses comprado una guitarra y... Por eso recurrí tanto a ti como a mi profe para que ya tienen guitarras buenas y sepa, mira, eso es mi opinión, ¿sabes? Sí, pero que al final no deja de ser una opinión y tienes que ser tú el que encuentres lo que mejor te viene. ¿no? Claro. Y al final, da que pasan días, la guitarra tiene que llegar en 3 y 5 días, 3 a 5, y pasan 9 días, Sicas me llama diciendo, ¿la guitarra aún no llegó? ¿Dónde está la guitarra? ¿Cómo vamos a hacer, Pedro? Y yo, imagínate, buah, qué miedo. Habla Juan Diego, no sé qué, y pasó un trámite que no era culpa suya, de ellos, pero que la transportadora se olvidó mi guitarra en un almacén en Madrid. Toma O sea, por culo. la guitarra estuvo parada 9 días en Madrid. Y yo, imagino yo, llamando a Sicas para convencerlos de esta historia. O sea, Sí, porque te puedes haber inventado, un pero... chico en Madrid me compró una guitarra, una parte de la guitarra, se la envió, dice que quiere devolucionar, dice que la envió, pero no llegó. Y yo con todos los papeles de envío, todo bonito, a enviarlos fotos, a decir yo envié la guitarra, no sé qué. Bueno, al final llegó pasado 12 días o yo qué sé, pero llegó, después aún tuve que esperar la revisión del luthier y gracias a Dios fue todo bien y podemos proseguir con mi guitarra que aún no estaba barnizada, entonces tardó un mes y medio, 2 en ir a barnizar, sabes todo cómo es el proceso. Y mi maestro Javier Somoza, muy amable y cariño que tiene, me prestó una guitarra suya. Porque yo como ya tenía decidido que iba a comprar una guitarra y me venía a Madrid, la de Sicas dejé la mía en Portugal. Entonces me quedé sin guitarra y mi maestro me prestó una suya, que fue muy bonito. Entonces, Eso también dice mucho claro, del va. maestro. Bueno, de Javi, vamos. Y cuando la guitarra quedó lista, tú sabes, te llamé a venir conmigo en Buah, a mí primera mano. me encantó ese En día. primera mano. Y todo de llegar al taller, o sea, es una ilusión que es inexplicable. Llegar al taller, hablar, después siempre tienes aquella conversación inicial de como, fijimos que no estás aquí por la guitarra, vamos a hablar de las cosas. Después, Pedrito, y saca la funda, la guitarra, y, buah, y la probamos la primera vez después de barnizar y fue increíble. Habla tú un poco de eso, porque tú Sí, estabas no, ahí. fue increíble. Igual yo estaba tan desconectado por ser un sueño para mí que Yo ni estaba siquiera... grabando cositas, o sea, los recursos que saldrán por aquí serán de lo que Sí. grabé yo ese día. Sí, fue muy bonito. Además es que es un trato muy personal el de Ángel Benito, porque tiene un taller pequeño. O sea, lo que es el propio taller es pequeñito. Entonces estábamos, pues eso, él contándonos el tipo de construcción, enseñando otras guitarras que tiene. Nosotros como guitarristas y como Claro. Que impactados nosotros, por todo. cuando vamos una tarde a probar guitarras, es como un niño y no una tienda de juegos. Sí. Es buah, un paraíso. Y lo ves todo. Y Disneyland. yo pregunto mucho. Yo pregunto todo lo que puedo de, oye, ¿y esto para qué es? O, oye, ¿esta tapa? Tal. O, a ver esa guitarra, tal. Y luego ellos te van pasando guitarras y vas probando. Y bueno, y probé la tuya y dije, pero esto. O sea, toqué la primera cuerda, creo que fue lo primero. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Sí. Dije, bueno, a lo mejor es el que el taller es pequeño y por Yo eso también, rebota mucho, yo ¿no? tuve Eso. mucho eso. Porque tan buena persona que es, su taller que él tenía se dio a su alumna, Iona. Yuna Park. El espacio le cedió. Entonces él sigue haciendo guitarras en su casa, en el garaje. Entonces, ¿cómo probamos en un garaje? Yo también tenía muchas esas dudas. Porque, claro, tú para una guitarra que mandas a venir de Alemania, tienes que devolucionarla. Hay que tener muchos
Sí, sí. y creer que la otra es suficientemente buena. Y como estábamos en un garaje, sonaba todo tanto, yo me quedé pensando mucho en eso también, de, buah, y si después voy a un sitio seco y no suena así. Pero nada, pero todo lo contrario, porque luego tocabas cualquier cosa a piano y se escuchaba todo súper claro. Bueno, se escucha todo súper claro. Increíble. Es una Fue... guitarra, es un guitarrón, vamos, tú te ha hecho la jugada del año, tío. Ahora Benito es un luthier que ya se jubiló, pero sigue con sus pasiones y sus construcciones porque nunca para, Sí, porque es un hobby también. nunca para él. está cómodo y eso es muy positivo. Con una Siempre está investigación buscando. constante. Sí, sí. No, no para de investigar. Siempre dices, "Buah, los guitarristas de hoy en día necesitan guitarras que les aporten porque no son suficientes". Y todo esto de manera tradicional, o sea, mi guitarra es tapa tradicional, no es doble tapa ni nada. Y buah, es una guitarra muy especial porque yo creo que iba a ser para Javier Somoza y él al final deja la guitarra al niño. Yo ya encargaré una, ya me Eso dice compraré mucho, ¿eh? porque ya tengo las mías y él ahora la necesita. Y yo, es que para eso ni siquiera tengo muchas palabras. Es que son cosas que yo creo que hay que aceptar porque como no tienes justificación de tan bonitas que son, solo tienes que aceptar y agradecer todos los días de, buah, qué maravilla tener a estas personas de aquí que más una vez creen en mí. Y nada, estoy hace 3 meses con la guitarra o algo así. Abrió un montón ya. Porque es otra de las cosas. Tú te compras un instrumento que está recién construido y tiene que abrir todavía. Con abrir nos referimos a que se expanda el sonido, a que se vayan definiendo los armónicos, las notas, Sí, 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 que, totalmente. que empiece a cobrar vida, ¿no? Que vaya. Y dependiendo de las maderas tarda más o menos. Y el pino es una madera que tarda un poquito más. Sí, 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 Tiende a sí, tardar sí, un sí, poco sí. más. Y buah, estoy cada día más contento. O sea, no puedo, es que no puedo quejarme de nada. Ya tengo guitarra, tengo compañeros increíbles, maestro increíble. Estoy en una ciudad increíble porque para mí igual puede haber más nivel de guitarra en Alemania o no sé qué, pero para mí Madrid, el clima, no sé cómo es contigo, pero el clima influencia mucho mi estado de espíritu. Yo estoy Igual increíble aquí en Madrid. para otras Estoy personas súper puede bien. ser tipo una superficial, no sé, pero para Es mí, importante. yo sé, paso 3 meses que está gris o lloviendo, me afecta mucho. Entonces Madrid, que llueve en media 65 días por año, Bueno, este año ha llovido más, pero sí. es Es que increíble. este año ha sido muy malo. Es que hemos tenido un mes Es ahí. verdad. Pero sí, por lo general, Madrid, el clima que tiene Y después es espectacular. culturalmente, o sea, culturalmente yo tuve oportunidades, que esto también era otro podcast, de conocer guitarristas y personajes mundiales que yo solo vi en YouTube. Y Madrid te fornece eso, te da así regalado. Casi todos los meses hay un concierto de guitarra clásica que hizo en Portugal. No pasa ni de 5 y 5 meses, ¿sabes? Conciertos, charlas, ir a una tienda a Ah, probar, tal, vas... El otro día, por ejemplo, me dijiste, mira, he ido por Sol y me he encontrado con una tienda nueva, exacto. te han recogido súper bien, Sí, 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 son sí. muy buen trato. Sí, es porque Aquí se mueve el mundo O sea, fíjate que es un mundo que es bastante de nicho, bastante pequeñito, el mundo de la guitarra pues clásica, estamos en la capital del y aquí país se mueve, de la guitarra. sí. Cualquier persona en casa tiene una guitarra. Entonces es muy bonito. Y además de esas tiendas, por eso, toda la gente en casa, mismo que no toque, tiene una guitarra. Y los de las tiendas están acostumbrados a eso. Y cuando vamos nosotros que vivimos de eso y estudiamos eso, cuando nos escuchan tocar, ¡buah! Sí. O sea, y él me dijo, ¡buah! Me alegraste mi día, qué increíble tocas, increíble, no sé qué. Y hasta me regaló un libro. Fui a la tienda, no lo conocía, me regaló un libro de, mira, esta es la historia de mi familia, de mi construcción de guitarras. Tocaste también, que lévate este libro. Y, o sea, increíble. Que no somos muchos y llega un guitarrista bueno y se nota, ¿no? El Sí, sí, trato sí, sí, también, sí, sí. y luego también el trato cercano. Claro. Entonces sí, sí, sí. Pero sí, estoy contentísimo. Puedo decir que estoy viviendo un sueño, de verdad. Y bueno, he visto por tus redes que estás a tope con los conciertos, subes algo de contenido de guitarra clásica, está llegando a bastante gente. ¿A qué te estás dedicando actualmente y qué es lo que te gustaría... ¿A dónde te gustaría llegar con la guitarra? Mira, yo desde niño, cuando empecé a escuchar guitarra clásica, me afectó tanto, era tan bonito y tan bello, que yo desde niño lo que pensé fue, lo que yo siento cuando escucho, si yo un día logro tocar y que alguien sienta lo mismo o parecido, ya está hecho.
Y una cosa que vi, no solo en este conservatorio, mundialmente, es que los estudiantes de guitarra, porque estaba tan fascinado con la guitarra, que yo pensaba, ¿cómo la gente puede tocar a un nivel tan alto, tan bien, y quedar cerrados en su habitación? Es que no lo entiendo, o sea, para mí la música es para compartir, es para llegar al mundo, a la gente. Desde Entonces, luego. ya que estudiamos tantas horas, estamos tanto tiempo cerrados, si aún no lo compartes, o sea, igual, vale, puedes tocar para ti, pero eso para mí es un acto muy grande de egoísmo porque la música es comunicación. Eh, Llamando Costa decía que la palabra puede ser mentira, pero la música es lo más transparente que hay. Un músico en escenario es lo más transparente que hay porque estamos nos desnudando en escenario, ¿sabes? Completamente de acuerdo. Entonces, desde que vine al primer curso, porque claro, antes aún no tenía recursos, aún no tocaba, no podría tocar mínimamente bien como podría estar ahí exponiéndome, porque también queremos hacer un trabajo serio. Nunca voy a grabar Jingle Bells para que tenga visualizaciones, siempre grabo mi repertorio, mis cosas clásicas, pero sí, desde el primer curso publico, o sea, tanto cosas que estudio, tanto vídeos ya organizados como hacemos para que llegue a mucha gente y Y para generar tu comunidad también. la gente cree que es un nicho, pero cuando tienes un vídeo con 15.000 visualizaciones, igual un niño te escuchó tocando la guitarra por la primera vez y se enamoró y le gustó. O un abuelo que estudió guitarra dejó de tocarla y por tu vídeo cogió la guitarra de vuelta ahora que está jubilado y se volvió a estudiar. O sea, no sabes. Entonces, ya me pasó cosas muy bonitas solo por publicar vídeos y por hacer contactos. Entonces, actualmente hago eso, me enfoco en hacer mis vídeos. eh, para me promover y también dar conciertos. Por ejemplo, ya de esos vídeos me pasó una cosa que es inexplicable, o sea, para mi cabeza, que es el año pasado, en octubre de 2024, fui a dar mi primer concierto a Valencia, en lo cual me pagaron un hotel. O sea, y todo, o sea, como yo, que estoy estudiando todavía, o ni siquiera soy profesional, y te tratan como Te tratan artista. tan bien. Claro, porque es que eres un artista. Sí, pero sabes Bueno, que pero sí, pero sin pero. Pero en otras profesiones eso no pasa si uno está claro, estudiando y como es que tengo un hotel para mí, una habitación para mí de hotel, como que soy artista. eso dice mucho de los festivales que programan. Porque bueno, habrá Entonces, algunos que te ponen hotel y otros que sí, te dan un pero bocadillo, ¿no? Pero mismo así, sí, solo la oportunidad de poder tocar para alguien que no conocemos, lo que tantas horas estudiamos y lo que tenemos dentro para mí es especial. Entonces lo que busco es eso, es difundir la música por el mundo y se puede manifestar un sueño es tocar por todo el mundo esta música, guitarra clásica es una vida llena de conciertos y aventuras. y aventuras. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. A ti, sabes que te admiro, estoy súper encantado de estar aquí y es solo el inicio. La frase para terminar es que es solo el inicio. Lo más grande aún está por venir.